Saben, hermanos y hermanas, ustedes saben que llevo toda mi vida cantando, componiendo canciones, pero desde que estos últimos 7 meses, desde agosto que estoy en el coro, en septiembre, estoy experimentando en la alabanza una transformación radical. ¿Sabes por qué? Porque estoy tomando un conocimiento pleno de lo que Dios puede hacer en un momento preciso a través de un cántico. Un día estaba en Salamanca, vino el Pateras, José Pateras, y que es como un hermano en la carne mía, nos quiere muchísimo a toda la casa. Nos convertimos, bueno, yo estoy un poco más antes convertido que él. Y él dice: un día fui a Caño Roto con la intención de dar una paliza a mi mujer para quitarle el dinero que acababa de cobrar. Ella fregaba edificios. Dice: fui con el síndrome de abstinencia, era toxicómano, eran 11 o 15 hermanos, de los cuales 8 de ellos han muerto por la droga, incluso el padre. Dice: no tenía esperanza, entré, me escondí en el culto y ahí estabas tú, cantando un coro. El coro que tú cantaste lo tomó el Espíritu, me habló a través de la alabanza, caí de rodillas en el suelo, me cogieron 2 pastores, me llevaron al púlpito y me liberaron. Cuando tú comprendes lo que estás haciendo aquí y lo que se mueve en este lugar, cuando es hecho en el nombre de Jesús, debes de entender de que aquí se mueve el Espíritu Santo. Yo he visto echar fuera demonios por un cántico, pero también he visto en el estadio de Rayo Vallecano hace 28 años, con Gigi Ávila, en el tiempo de la alabanza, he visto cómo paralíticos salían de la silla de ruedas corriendo por el estadio, porque Dios habita en la alabanza. Imagínense cuando se predica y el que predica, Dios lo usa para hablar. Cuando Dios habla, y no te digo porque vaya a predicar yo, el poder de la palabra. Decía el otro día Pedro predicando lo que era la palabra del Señor, se quedó corto. Él sabe de que es insondable lo que es la palabra, pero sabes, una sola palabra suya que nace en un momento rema, en un momento preciso, que aunque está hablando a la gente, sabes que el dedo de Dios te está diciendo: te estoy hablando a ti. Puede cambiar las tinieblas en luz. He visto a grandes hombres de Dios predicando y decir: Dios es sanador, y enfermedades malignas ser sanas al instante, porque el enfermo que estaba oculto en la multitud dijo: yo creo que eso se dice por mí. Si recibes hoy la palabra por fe, te doy mi palabra de honor, que muchas cosas de nuestra vida cambiarán a mejor. Pero tienes que creer, porque últimamente el pueblo de Dios, a nivel de toda España, nuestra denominación, yo hablo de lo nuestro, de nuestra casa, cuando se predica la palabra del Señor, donde me ven tan gordo, en el espíritu soy un hombre muy sensible. Para mí es una falta de respeto terrible a Dios cuando un hombre de Dios, por muy torpe que sea, está hablando en el nombre de Jesús y la gente se sale simplemente para fumar. O alguien está hablando, le está diciendo a Dios: no me importa lo que dices, se me ha terminado el tiempo de la distracción y me voy al bar a ver cómo juegan el dominó. La Biblia dice: mis días de reposo guardaréis, y en mi casa, dice el Señor, tendréis reverencia. ¿Tú amas la palabra del Señor? Amén. Si guardas en tu corazón su palabra, vivirás eternamente. Cuando tú abrazas la palabra del Señor y viene el diablo contra ti, tú puedes ser como aquel hombre de 30 años que dijo: escrito está también, a tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y dice el siguiente texto: y apartándose de Él vinieron ángeles y le servían.
Al diablo no le asusta tus reprensiones. Al diablo le asusta cuando tú eres un hombre con conocimiento de la palabra, cuando eres una mujer instruida en el camino de justicia. Quisiera traer un tema que me está quitando el sueño y que sé que a más de uno nos va a inquietar para bien. Y yo me encanta cuando Dios habla para inquietar a la gente. Jesús se inclinó hacia el suelo y escribió en tierra. Eso fue suficiente para inquietar a la gente y hacer alrededor de él un corro de personas. Debería de estar predicando. Él se puso a escribir en tierra para llamar la atención de los suyos. Ojalá yo sea esa tierra de hoy, donde su dedo escriba, para que tú puedas leer y ser atraído por la presencia del Señor. Leemos la palabra, libro de Josué, capítulo 4, versículo 7. Estoy leyendo en Éxodo, Josué capítulo 4. Descansen en la presencia del Señor. Dice el versículo 7. Madre mía, mira que te escondes bien. ¿Dónde está Josué? Aquí estás. Les responderéis. Escucha el versículo 6. Y les dijo Josué: pasad delante del arca del Señor, vuestro Dios, a la mitad del río Jordán, y cada uno de vosotros tome una piedra sobre su hombro del río, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, 12 piedras. Para que esto sea señal entre vosotros, y cuando vuestros hijos el día de mañana os preguntaren a vosotros padres, diciendo: ¿qué significan estas 12 piedras? Versículo 7. Vosotros les responderéis que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto del Señor Jehová. Cuando ellas pasaron el Jordán, las aguas del Jordán se dividieron, y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. Loado sea el Señor. Moisés, siervo de Jehová, muere, ya lo saben. El pobrecito se le fue un poco la pinza. En vez de hablar a la roca, que en romanos o en hebreos dice el escritor, la roca de la cual manaba agua en el desierto no era otro que Cristo. El Señor dijo: habla la roca que os da agua. Fue él, y en vez de hablarla para que brotara agua, cogió la vara, pegó 2 veces o 3 en la piedra y salió agua. Pero el Señor le dijo: yo no te dije a ti que tú pegaras a la roca. Yo te dije que la hablaras. Por cuanto has hecho lo contrario a lo que yo he dicho, hoy morirás y no pasarás a la tierra. En su lugar ocupa Josué. Es instruido por el amigo de Dios. Y escuchen esto. Le dice: mira, prepara al pueblo, santifícalo, yo estoy contigo. Le dice los versículos tan famosos: no temas ni desmayes, como estuve con Moisés, también estaré contigo. Donde quiera que tú vayas, yo iré tras de ti. Te respaldaré en todo lo que hagas. Tu palabra será como la mía en la tierra.
nos reconforta, y cuando pasan el Jordán, nada más llegar a la mitad de las aguas del río, las aguas se separan, sigue la corriente hacia abajo y las aguas se retienen arriba. Todo el pueblo, que era una multitud enorme, ya lo saben ustedes, llegan a la otra orilla. Cuando llegan a la otra orilla, el Señor le dice a cada uno de los patriarcas, 12 hombres, volver al Jordán, tomar una piedra en vuestro hombro grande, 12 piedras, hacer un monumento conmemorativo, y el día de mañana, cuando pasen generaciones y vengan vuestros hijos al Jordán a hacer lo que quieran hacer, y os pregunten, ¿estas piedras qué simbolizan o qué significan? Vosotros les diréis, esto nos hace recordar que no hace muchos años atrás salimos de aquel desierto que está enfrente, porque estuvimos 400 años como esclavos en Egipto. Con mano poderosa y milagros y señales poderosas, el Señor nos sacó. Nos mantuvo 40 años sustentándonos con su poder. Nos dio carne, nos dio agua en el desierto, nos cubrió del sol, nos calentó en la noche, etc. En Egipto hizo tantas señales, dice, y así sabrán que vuestro Dios es Jehová, el cual os dio la tierra de Canaán por heredad. Amén. Pero escuchen esto, hermanitos míos, escuchen esto. Si ustedes pueden leer, Israel entra, empieza a conquistar ciudades, y la Biblia dice que Israel se fijó en las hijas de los cananeos y se casaron con ellas, y algunas de ellas con ellos, hebreas con palestinos, con cananeos. Y dice la Biblia, y sirvieron a sus dioses de los cananeos, e Israel hizo lo malo, dice, y la ira de Jehová se encendió. Cuando salen de Egipto, retrocedan, no conocen al Dios de Abraham. 4 siglos escuchando a los egipcios adorar a sus dioses. Para todo tenían un Dios diferente. Para el agua, el rey Nilo. Por eso Dios tiene que convertir el Nilo en sangre. Era su Dios. Ramsés, el Dios de los dioses. El sol era otro Dios. Para la fertilidad había un Dios. Ellos vienen de Egipto con una mente egipcia. Nadie, excepto unos pocos, hablan el hebreo ya. Los primeros que entraron con José, hijo de Jacob, eran hebreos, hablaban hebreos con mente hebrea. Los que salieron con Moisés eran de raza hebrea, pero de mente y corazón egipcios, porque estuvieron 400 años y no solamente les masacraban para que hicieran los monumentos que hasta el día de hoy perduran, como las pirámides de Egipto, sino que les obligaban a perder su dialecto, su idioma, para que no se hablaran secretamente. Así hicieron los reyes católicos con nuestro pueblo gitano. Nosotros que hemos tenido la oportunidad de tener a predicadores en nuestra denominación gitanos de fuera de Europa, hablan un romano, un idioma caló que nosotros no tiene que ver nada con el nuestro. Nos tuvimos que rebuscar un lenguaje para podernos entender de los que no eran gitanos, pero ese no es el verdadero romano. Cuando ellos vinieron y fueron al desierto, tuvieron que aprender de la parte de Dios otra vez un lenguaje. Su lenguaje original. Eran muy pocos los que hablaban hebreo, o prácticamente casi ninguno.
cuando entran a Canaán, han conocido en el desierto a Dios, han recibido la ley de Moisés, una nueva mente, una nueva manera de vivir. Pero volvemos otra vez, cuando entran y conquistan, se dan cuenta en las costumbres cananeas. Y como la mujer de Aló, como la mujer de Lot eran esponjas, absorbían con facilidad, se dejaban llevar como las olas del mar de un sitio para otro, y empezaron a casarse con ellos y ellas, y en vez de mantenerse en la costumbre, en la fidelidad, en la enseñanza que Dios les había dado en el desierto, no solamente se casaron con ellas, sino que recibieron a su Dios, les sirvieron y se olvidaron de Dios. De vez en cuando, algún día de Semana Santa, cuando pasaba el paso del Cristo Medinaceli por el Jordán, vían 12 piedras y alguno decía, ¿estas 12 piedras qué son? Bueno, eso es que Dios nos sacó de Egipto con mano poderosa. ¡Ay, qué bonito! Y le costaban las historias a su papá. Pero cuando terminaba la Semana Santa y volvían a sus casas, la palabra de Dios decía, ¿hasta cuándo, oh Israel? ¿Hasta cuándo ustedes caminarán entre dos pensamientos? Ustedes salen de su sinagoga, son tradicionales, guardan el Sabbat, pero cuando llegan a sus casas, encima de sus cabeceras de las camas, tienen a dioses de piedra y de madera, como Baal, Moloch, Astarot. Y les ponen su ofrendita. La historia nos dice que en el libro de Jueces, cada rey y cada juez que se levantaba renovaba al pueblo, les hacía volver a la ley de Moisés, les hacía abrazar los preceptos de Dios. Cuando moría el juez, en el intervalo de que un juez moría y otro Dios lo renovaba para seguir dirigiendo al pueblo, la Biblia dice, y Jehová vio que Israel seguía haciendo lo malo. Ahora, me surgieron dos preguntas que yo tengo muy claro la doctrina. Oye, ¿los demonios se heredan? ¿Existe la herencia de pecados generacionales transmitidos por demonios? No digas que sí ni no, cállate. Tú piensa y contéstate a ti mismo. Un hombre en Colombia, hace pocos años, llamado César Castellanos, empezó a meditar en esto y dijo, anda, Dios dice en la ley que visita la maldad de los padres hasta los hijos, hasta la cuarta y quinta generación. Luego, los pecados se transmiten del papá borracho, hijo borracho, nieto borracho, bisnieto borracho. Entonces tenemos que buscar una solución. Tenemos que crear el G12. Tenemos que levantar guardianes por 12 grupos, 12 personas por familia, células, para que ellos mismos, ciertos días a la semana, entre otras actividades que no tienen nada que ver con el cristianismo, se autoliberen. Entre todas las tareas de comprarse una Biblia, discos cristianos, también se compren un balde, un cubo, para que ciertos días a la semana puedan autoliberarse de demonios generacionales, porque tienen áreas demonizadas en el interior, donde en el espíritu está el Espíritu Santo por haber creído en Cristo y haberlo recibido, pero a lo mejor en un área de la mente hay un espíritu de lascivia heredado del padre o del abuelo o del bisabuelo. Y ese demonio que está en ese área tendrán que expulsarlo ellos mismos con la ayuda de alguien, de un entrenador, de un tutor. Gloria. Por eso ciertos días a la semana usted escucha a Guillermo Maldonado. Yo he escuchado a la mujer, con mis ojos lo he visto y con mis oídos los he oído, como la he seguido todos estos años, que empezó con una iglesia pequeña en TVN y ahí empezó a crecer su iglesia, y la fundadora en Costa Rica o Puerto Rico, allá en Miami donde están ellos, es la mujer de Guillermo Maldonado, donde dice que hay áreas de la vida que se demonizan y tienen que autoliberarse a sí mismos. Cuando uno ya es maduro, tiene que ir echando fuera demonios generacionales e incluso orar por antepasados ya muertos, que no se sabe el hombre dónde están, si en el cielo o en el infierno, y tienen que hacer regresiones para perdonar a los que lo hicieron en el pasado
con inconversos. Un día en el mercado de la Plaza de la Cebada, dicen, chica, está muy mal, la crisis que tenemos. Apenas hay comida. Se mataban en el mercadillo las mujeres por comprar una cabeza de un asno, de un burro. Costaba un dineral. La verdura del campo, labrada, ecológica, estaba llena de gusanos. Las plagas venían a Israel y destrozaban las mies, las simientes. Pasan hambre, bocata. Y dos mujeres dicen, perdónenme por favor los que llevan lutos, las mujeres en especial, dicen, oye, ¿por qué no hacemos una cosa? Estamos acostumbrados a ver cómo las paganas cogen a sus hijos, los entregan a Astarot. ¿Qué te parece si tú concibes de tu marido, yo del mío? Damos salud a nuestros hijos, y si para el año que viene no hay comida en el mercado, el niño que nazca primero, tuyo mío, no lo cocemos y no lo comemos. Concebían para comerse a sus hijos, pero escuchen, ¿de dónde viene? No se escandalicen, eso está en la palabra del Señor. Y si Dios lo dice, es porque es verdad. Pero escuchen, miren dónde Dios les quiere llevar. Yo sé que es terrible lo que estoy diciendo, es muy fuerte. Pero es que eso lo hacían los cananeos. Aprendieron de los cananeos patrones de conducta que Dios los aborrecía. Luego, los demonios no se heredan. Se heredan las conductas. Se heredan patrones de conducta. Dios les da su palabra, ellos la practican y ven el poder de Dios, la protección de Dios, la bendición de Dios. No hay quien les haga frente. La ciudad más pequeña es muchísimo más grande que todo Israel. Pero Josué se les queda mirando y dice, no los comeremos como pan. Porque si Dios con nosotros, ¿quién en contra? Comprenden que estando en la renovación de los patrones de conducta de Egipto, por medio de adoptar voluntariamente y por amor a Dios por la fe, la palabra de Dios, la ley de Moisés, les ha renovado tanto el entendimiento y el conocimiento que aunque quieran hacer lo que hacían en Egipto, ya no pueden, porque ahora ha tomado preeminencia la palabra de Dios en sus vidas. Amén. Lo único que cuando entran en Canaán, como abandonan, como solamente queda, como decía Pedro, la teoría, pero no la práctica, eso se va mermando, el conocimiento va muriendo, y ellos sí, la ventana del alma son los ojos. Si tus ojos son puestos en las tinieblas, todo tu interior es tinieblas. Ellos ven a una mujer guapa, a un hombre guapo, y hacen me gusta, pero no quieren afrontar la responsabilidad de vivir bajo la fidelidad de Dios. Y dicen, pero es que Dios dice, cuando entres a Canaán, no te unirás a los hijos y a las hijas de los cananeos, porque lo que ellos hacen lo aborrece mi alma, dice el Señor. Pero no les importa el sentimiento de Dios. Se han acostumbrado a las malas noticias, a los lenguajes obscenos, que son como la mujer de Lot, que era convertida, que tenía un hombre de fe, que amaba al Dios de Abraham, de tal manera que lo sigue y deja todo y se va con su tío. Pero cuando llega a Sodoma y Gomorra, hijico mío, se suelta la coleta y se vuelve una mujer de aquella tierra. Y cuando mira atrás, el juicio de Dios la cae y se convierte en estatua de sal, porque no sacó a Sodoma ni a Gomorra de su corazón. Y ahora entro en estos 10 últimos minutos de palabra. Tus hábitos son la herencia futura de tus hijos. Yo sé de personas que han visto a sus papás maltratar a sus mujeres
y han luchado por toda la vida no parecerse nada a ellos. Y su meta en la vida ha sido no querer seguir aquellos patrones de conducta, porque han vivido en su propia familia una falta de cariño, palabras obscenas, gritos desmedidos, golpes sin sentido, y han dicho: el día que yo me case tengo que hacer a mi esposa feliz o a mi esposo, porque han visto a una mamá que a lo mejor no ha pegado al padre, pero ojalá en un momento de ira le hubiera dado un guantazo, porque le ha faltado el respeto de tal manera que aquella hombría y aquel pudor de hombre se ha consumido como ceniza, y las niñas de la casa de tal mujer se han acostumbrado a ver a que la mamá falta el respeto al marido sin ningún tipo de miramiento, y cuando ellas se casan no es que un demonio se meta de la mamá a la hija, es que de tal palo tal astilla, dice el gallo, porque no han aprendido educación, patrones de conducta. Israel se corrompió porque se acostumbró a vivir en tibieza. Iban, guardaban el sabbat, no comían la levadura, se lavaban las manos, pero también veían que aquel papá, aquella mamá, que eran sus líderes, como dice la voz, sus coach, sus entrenadores, sus patrones, después le veían trayendo cosas raras a dioses de piedra que se sajaban la carne como Acera, como Baal, que demandaba sangre humana, y ellos también lo hacían porque veían que los sentimientos emocionales se afloraban como aquellos que con Elías se rajaban y lloraban. La tradición hace que el sentimiento aflore, pero que el espíritu mengue. Por eso cuando uno viene del mundo y se encuentra con Dios, los esquemas se rompen, porque la religión, hermano, trae emoción, pero el poder de Dios trae libertad. Entonces, escucha, ¿cuáles son tus hábitos? Miren, hermanos, lo que dijo Aristóteles, un gran Séneca sabio de Grecia. Mira, Pedro, escucha, dice: Aristóteles dijo, los hábitos son aquellos que en virtud de los cuales nos comportamos bien o mal con respecto a la pasión. Pero escuchen, también los hábitos predisponen a una persona para realizar perfectamente una tarea o actividad, buena o mala. El hábito predispone al corazón, a la mente, a hacer cosas de manera instantánea y por inercia. Escuchen, decían los griegos que los hábitos son como una segunda naturaleza. Me explico aquí. Ellos decían, un hombre pacífico, escuchen, sale a la calle, saluda a todo el mundo con paz, habla educadamente, pero ha heredado de su padre que cerrada la puerta de la casa, se quita la careta, se transforma y sus hábitos le hacen ser iracundos, que grita, que cierra los puños, que pide cosas con exigencia. Cuando está en la calle es una persona normal, pero los hábitos en su casa le hacen por inercia pedir las cosas a gritos y atemorizar a su familia. Ahora escuchen. Son tus hábitos. Hábito es bajar a un culto. Las 8 me voy al culto, eso es un hábito. Vivir la palabra es una vida de fe. Me voy, que tengo oración con el pastor y con el culto renuevo y con las hermanas y con los hermanos y para arriba y para abajo, y me voy al ayuno de las 11 y el viernes a las 7 de la mañana, automáticamente, sin que despierte el despertador, te abre los ojos. Es un hábito, te has acostumbrado. Pero eso no cambia a la hora de tener que perdonar o tener que retener la lengua para no echar maldiciones o mentir en la venta o estafar a alguien. El hábito por naturaleza te hace cerrar los ojos de manera instintiva cuando apagamos la luz. Se apaga la luz, la mente te dice, inclina la cabeza y ponte espiritual. Se enciende la luz, te despiertas, te sales y fumas en la calle. Eso es un hábito.
El hábito no cambia al interior. Ahora tú dices, ¿por qué me carga tanto este hijo? ¿No va al culto? Pregúntate cómo te comportas tú en la casa. ¿Qué lenguaje más obsceno tienen mis hijos? Pregúntate tú. Escucha, ¿quieres saber tu verdadero testimonio? No le preguntes a nadie de la iglesia, pregúntale a tus hijos cómo te comportas. Lo que te digan tus hijos es lo que eres en realidad. Uy, lo que me viene. Miren, hermanos, escuchen. La Biblia dice: y de toda nación y lengua se presentarán ante el Señor y adorarán su santo nombre. Llegará un día donde toda tribu, toda nación y toda lengua, escuchen esto por favor, irán al Señor porque lo verán visiblemente y lo adorarán. Y qué mejor que poner como ejemplo a nosotros, los gitanos. Saldremos todos los calos, iremos a adorar al Señor. Los cubanos, a adorar al Señor, unos por salsa, otros por flamenco, allí farruquito, allí el otro. Todos gozamos cada uno su estilo de vida, porque Dios es un Dios que le gusta la variedad. Por eso no nos ha hecho a todos blancos, ni a todos chinos, ni todos hablamos español. De toda tribu, nación y lengua. Pero escuchen, el otro día me enteré que gitanos que se les tiene por formales y por orden, les ves y te pasmas en diferentes partes de España, y quisiera que esto se grabara bien. Se les llama para arreglos y en vez de prestarse voluntariamente dicen: ¿cuál es el problema? Pues que se han dejado un matrimonio, las familias están encontradas y va a haber sangre. Bueno, pues esos son 2.400 euros. Y escucha, y tienes que llamarle de tío. Y te dicen: es que mi aval es que si el otro incumple, para mí, para mis hijos se queda la ruina. Pero por detrás pones el ala y te lleva 2.400. Tú eres gitano de pensamiento, pero de actitud tú no eres gitano. Rápidamente, hace 50 o 60 años me contaba mi mamá, que está ahí en la escalera, hola melliza, que vinieron unos gitanos huidos por ciertos problemas que no hace falta decir, y llegaron a la puerta de mi abuelo Miguel, padre y madre de mi mamá. Mire usted, me he enterado que usted es un gitanico de orden, vengo najado de otra tierra, las taripé, la plastaní, no sé qué, tasabao para arriba. Y usted sabe que los calos venimos a donde haya calor. Por favor, ayúdeme. Hermanos, si había hombres que temían a una pelea, ese se llamaba Miguel Torres. Era un hombre muy miedoso, pero ¿sabes? Comprendió su razón. Ya dirás, ¿tú qué tiene que ver eso con el Evangelio? Mucho, verás tú, déjame explicar. Le metió en la casa, le dio dinero, muerto de miedo por si venía la plastañí. Le contó cosas terribles que había hecho aquel gitano y su familia. Pero como gitano lo acobijó, le dio de comer, le dijo a su mujer: prepárales comida, ponles por ahí un colchón. Incluso le cedió alguna de las camas de sus hijos y las suyas a aquella familia. Después de haberle proveído de dinero y de cosas, le dijo: a la corre, y su alma descansó. Pero cumplió. Ahora escucha, tú vienes al culto, crees en Cristo, le recibes, pero a la hora de perdonar, esto para mí es doloroso, hermanos. No saben ustedes lo que me está costando predicar, porque estoy rodeando mucho y luego tendré que dar cuentas a Dios, y eso no es de ser fiel. No entiendo cómo dos personas se discuten, se separan las familias de la misma iglesia, y para que no se maten a cada uno les ponen un pastor y un local y hacen dos iglesias. No entiendo cómo cuando hay un problema se usa de gente mundana
en vez de traerlo a los pies del Señor para pedir justicia conforme a la palabra. Y a veces somos como Juan Tamarín. Siempre tenemos un as en la manga. Cuando quiero soy gitano y cuando quiero soy cristiano. O eres gitano o eres cristiano. Porque tú no vas a entrar en el cielo por ser buen gitano, sino por haber nacido de nuevo y haber abrazado la palabra hasta la muerte. Apocalipsis, ya termino. Hay más, pero sería tanto de lo mismo. Dile al ángel de aquella iglesia: Padre, por favor, de verdad, me cargas mucho. Dile al ángel de aquella iglesia que van a ser presos todos y que van a estar 10 días presos y que después le van a dejar libre, pero solamente él va a quedar preso. Y le dice el Señor: séme fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. ¿Sabe lo que le está diciendo? Toda tu iglesia va a salir libre, pero a ti te van a matar por causa de Cristo. Por eso le dice: séme fiel hasta la muerte. Ojalá Dios me permitiera sacarme los ojos para no ver. Porque a veces es preferible ser ciego a ver lo que uno ve. El hábito te lleva a levantarte al ritmo del coro, a tomar la Santa Cena, el pan y el vino, y adorar sin importarte un pepino que lleva no sé cuánto tiempo en contienda con otro. Lo importante es que el pastor me vea que tomo la Santa Cena y la iglesia, porque si no, ¿qué van a decir de mi testimonio? Yo te pregunto, ¿a ti qué te interesa más, el testimonio de los hombres o el de Dios? No, es que Dios sabe que yo tengo que mentir en la venta. Pues escucha, ese es tu gran pecado y mi gran pecado, que sabemos que Dios lo sabe que mentimos. Es que Dios sabe que si no miento no como. Pues prefiero morir de hambre a ser un mentiroso, porque ningún embustero entra en el reino de los cielos. Es que no puedo evitarlo. Te pregunto, ¿amas la palabra de Dios? Y termino con este texto, Juan 8:37. Le dice el Señor a unos: el que me envió me dijo que os dijera esto, y nada mío digo sino lo que yo escuché de él. Y le dice: nosotros somos hijos de Abraham, no necesitas enseñarnos nada de la ley de Moisés. Y ahora el Señor se queda mirando y dice: mira, si ustedes fuerais hijos de Abraham, las cosas de Abraham haríais. Igual que yo salgo del que me envió y hago y digo lo que él me dijo que hiciera y dijera, porque soy su hijo, él me engendró y lo que he visto de él, eso hablo y digo. Así vosotros, si fuerais hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Versículo 47. Pero por cuanto sois hijos del diablo, las cosas de vuestro padre Satanás hacéis. Si fuerais hijos de Abraham, haríais lo que la palabra pone. Y le pregunté al Señor: Padre, ¿cuándo una persona se convierte en hijo del diablo? Nunca te lo has preguntado. ¿Sabes que Satanás tiene hijos? La Biblia dice que los hijos de las tinieblas se esconden para hacer el mal y se complacen en hacerlo. La Biblia dice que Caín era del diablo. Es fuerte esto. Hay hijos del diablo igual que hay hijos de Dios. Y escuchen,
Yo sé que estoy predicando una palabra muy seria, pero es que según las últimas profecías que se nos están dando, no se puede estar predicando con mensajes tan positivos que te lleven a decir un amén, pero no un cambio de vida. Eres el mejor, tú tienes el poder, tú eres bendito, de acuerdo, pero la palabra también dice que prediquemos santidad al pueblo, que enseñemos a perdonar, que si nos vence nuestro ojo seamos capaces de reprenderlo. Cuando un hombre mira, una mujer mira, como decía Pedro, lo que no es suyo, el reprenderte a ti mismo es simbólicamente, dice, si tu ojo es necesario sacarlo de ti, sácalo de ti, mejor que entres tuerto al cielo que no con los dos ojos al infierno. Aleluya. Necesitamos entender que Cristo viene pronto y que solamente los tibios son el vómito de Dios. Por eso debemos de taparnos en este tiempo los oídos a los mensajes de santidad barata, que no producen arrepentimiento en el corazón del pueblo, que adornan la mentira con una necesidad explicada. Tú tranquilo, Dios lo sabe, sabe que tienes que hacerlo, no importa, nos importa, porque nos tendremos que dar cuenta a los hombres, algún día tendremos que dar cuentas a Dios. Y necesitamos ser libres de todo hábito de la carne, todo vestigio del mundo. Yo quiero que mi casa sea una casa cristiana. Quiero que mis hijos y mis nietos que están naciendo puedan ver en la fila y en mí unos patrones de conducta conforme a la palabra del Señor. Que no tengan que señalarme con el dedo o mientras que predico mi propia familia decir en silencio por educación a mí y a su madre si los conocieran en la casa. Si los conocieran realmente en la casa. Pero hermano, necesitamos ser gente transformada. Gente que sea cristiana en la calle y en la casa, cuando estás en compañía y estando solo también, cuando estás trabajando y cuando estás dándole gracias a Dios por el pan traído a la casa. Necesitamos gente con testimonio verdadero. ¿Sabes por qué, iglesia? Maranata, Cristo viene. Y el broche de la palabra es este: si hoy Cristo viene, ¿sería salvo? ¿Eres salvo? Yo soy salvo. Con todos mis errores. Porque no me conformo a vivir una vida mediocre. Porque me arrepiento y me duele en el corazón hacer lo que Dios no quiere que haga. Porque mi boca habla cosas desmedidas y corriéndome con un pujo en el corazón y le digo: Señor, ayúdame. Señor, quiero cambiar, Dios mío. No quiero tener una segunda naturaleza. No quiero que mis inercias, mis decadencias, mis hábitos humanos ocupen la preeminencia como un Dios verdadero, sino, hermanos, ser como aquel niño de 6 años que entró en Israel, que las piernas le colgaban en el trono de los chiquiticos que eran, pero dice la Biblia que el primer día que entró en Jerusalén rompió los dioses de su madre y dijo: hasta aquí, mamá, ya no adoraremos más a ningún dios extraño, porque Dios sí me ha revelado en sueños y me ha dicho: oye, dile a tu mamá y al pueblo que yo soy un Dios espíritu, que tengo boca y hablo, que soy real. Escuchen, iglesia del centro, si hay que perdonar, no lo dejes a mañana. Si tienes que arrepentirte, no lo dejes hasta esta noche. Vuélvete al corazón de Dios. Mejor dicho, volvámonos al Dios verdadero y sigámosle con amor eterno y decirle: Señor, quiero cambiar. Quiero que mis patrones de conducta sean conforme a los preceptos de la palabra del Señor. Bendito sea su nombre. Amén. Los salvos digan amén. Amén. ¿Puedes inclinar tu rostro? Dile a Dios que te enseñe a no decir a lo malo bueno y a lo bueno malo.
Evangelio. Dile a Dios que te enamore con su amor eterno hasta el punto de dar la vida por Él si fuera necesario. Dile a Dios que te haga hacer justicia primeramente en tu casa antes de la del prójimo. Dile a Dios que te haga un hombre y una mujer recta, para que cuando Él venga tú puedas decir presente. Padre, mira cada familia. Te ruego por las familias del centro. Bendice a la iglesia del centro. Bendice a nuestros hijos. Bendice nuestra vida. Ayúdanos a ser luz verdadera. Ayúdanos a ser gente de testimonio. Ayúdanos a tener patrones de conducta cristianos. Padre, reedúcanos. Ayúdanos, ciméntanos en tu palabra. Te doy gracias bajo el nombre de Jesús de Nazaret.